Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. El día que nos mudamos a nuestro nuevo apartamento en Columbus, Ohio, conocí por primera vez a Diane mientras subía cajas por las escaleras. Ella debía tener unos 50 y tantos años, con el cabello teñido de un tono castaño rojizo, aunque las raíces grises ya se notaban. Llevaba un cardigan enorme, a pesar de que hacía casi 27 grados Celsius ese día. Se quedó en la puerta de su departamento, observándonos mientras cargábamos los muebles. Cuando mi novia Amy y yo pasamos frente a ella con el sofá, Diane salió sosteniendo un plato de galletas. «Bienvenidos al edificio», dijo con una voz ronca, de esas que revelan décadas de cigarrillos. Las galletas eran compradas en el supermercado, todavía dentro de su envoltorio plástico, pero las había colocado cuidadosamente en un plato de cerámica decorado con pequeñas rosas. Recuerdo haber pensado que era un gesto dulce, una mujer mayor, viviendo sola, tratando de hacernos sentir bienvenidos. Nos contó que llevaba 12 años viviendo allí, que conocía a todos los vecinos y que si alguna vez necesitábamos algo, su puerta siempre estaría abierta. Durante la primera semana, Diane llamó a nuestra puerta casi todos los días. Al principio solo pedía pequeños favores, alcanzar algo en una repisa alta, revisar su control remoto porque no funcionaba, o ayudarla a sacar a su gato, señor Whiskers, que se había escondido bajo la cama. Amy y yo no nos molestábamos. Éramos jóvenes, saludables, y en el fondo sentíamos pena por ella. Diane nos comentó que su hija vivía en California y casi nunca la visitaba, y que su hijo había muerto en un accidente de motocicleta hacía 5 años. En su apartamento había fotografías de una Diane más joven con sus 2 hijos en distintas etapas, pero las imágenes se detenían abruptamente alrededor del 2010. Su casa olía a arena para gatos y a esos ambientadores enchufables que intentan imitar el aroma a brisa marina, pero que en realidad huelen a químicos. Cada superficie estaba cubierta con tapetitos tejidos o encajes, y una repisa entera estaba ocupada por una colección de ángeles de porcelana, donde deberían haber estado los libros. Aproximadamente 3 semanas después de habernos instalado, los pedidos de Diane empezaron a volverse más grandes. Primero necesitaba que la llevara al supermercado porque su auto estaba en el taller. Luego pidió un viaje a la farmacia y después a una cita médica al otro lado de la ciudad, justo durante mi hora de almuerzo. Siempre aparecía en el momento exacto, de pie en el umbral de su puerta, con ese mismo cardigan sujetando su bolso con ambas manos. «Odio molestarte, cariño, pero…», decía siempre. Y claro, nunca era una coincidencia. Para entonces ya conocía nuestros horarios de memoria, cuando salíamos a trabajar, cuando regresábamos, incluso cuando hacíamos la colada los domingos por la tarde. Amy comenzó a usar la puerta trasera para evitarla, pero yo me sentía demasiado culpable. Una mañana, Diane me pidió prestados $40 para pagar un medicamento, prometiendo devolverlos cuando llegara su cheque del Seguro Social. Luego fueron 60 para comprar comida y más tarde 100 por un problema con el banco, que había afectado su pago del alquiler. Los demás vecinos comenzaron a advertirnos sobre ella alrededor del segundo mes. Una noche, mientras esperaba que terminara la secadora, Gerald, el vecino del 3B, un hombre alto y delgado que trabajaba de noche en el hospital y casi nunca hablaba con nadie, me dijo: «También te enganchó, ¿eh?». No era realmente una pregunta. Me explicó que Diane había hecho lo mismo con los inquilinos anteriores de nuestro apartamento, una pareja joven, igual que nosotros, que había durado apenas 8 meses antes de romper el contrato. Los anteriores a ellos 6 meses. Gerald llevaba 4 años en el edificio y había aprendido a no abrirle la puerta jamás. «Tiene una forma de hacerte sentir un monstruo si no la ayudas», me dijo.
doblando sus uniformes con movimientos tensos. Sabe exactamente lo que hace. Escoge a los jóvenes, a los amables, a los que crecieron creyendo que deben respetar a los mayores. Según Gerald, le había sacado casi $300 a la pareja anterior, con excusas de que estaba esperando un cheque del seguro o de una pensión que nunca llegaba. Después de esa conversación, Amy insistió en que dejáramos de ayudarla, y lo intentamos. La siguiente mañana, cuando Diane llamó a la puerta, no respondimos. Golpeó otra vez, más fuerte, y luego una tercera vez. «Sé que están ahí», gritó con una voz diferente, más dura, con un filo que nunca le habíamos oído antes. «Los escucho moverse. Solo necesito un rápido paseo al banco». Nos quedamos en silencio, apenas respirando, y finalmente se fue. Pero esa misma tarde, al regresar del trabajo, la encontramos sentada en las escaleras frente a nuestro apartamento. Llevaba su cardigan bien apretado y los ojos hinchados. Nos miró con lágrimas reales rodándole por las mejillas. «Mi gato está enfermo. No puedo pagar al veterinario», dijo, temblando mientras se secaba los ojos con un pañuelo. Amy pasó de largo sin decir palabra, pero yo me detuve. No pude evitarlo. Mr. Whiskers se veía perfectamente bien la última vez que lo había visto, pero ¿y si realmente estaba enfermo? ¿Y si esta vez sí necesitaba ayuda? Esa noche le di $80 para el veterinario, y Amy casi no me habló después. Me dijo que estaba alimentando su manipulación, que Diane me manejaba como a un títere, y probablemente tenía razón. Pero el problema con la manipulación es que, aunque sepas que te están manejando, aunque veas claramente los hilos, a veces no puedes dejar de moverte al ritmo de su melodía. Diane tenía ese talento. Lograba que sus problemas parecieran urgentes, inmediatos, catástrofes que solo tú podías resolver. Se encorvaba, se hacía pequeña, frágil, y uno olvidaba todo: el dinero prestado, las advertencias de Gerald, la forma en que calculaba cada emergencia para atraparte justo en el peor momento. 2 días después vi al señor Whiskers en su ventana, perfectamente sano, acicalándose bajo el sol. Cuando lo mencioné, Diane me sonrió y dijo que el medicamento había funcionado de maravilla, pero no me miró a los ojos al decirlo. Durante el 3er mes las cosas comenzaron a salirse de control. Diane empezó a aparecer a horas extrañas, siempre con historias más trágicas y urgentes que la anterior. Una noche contó que su sobrino en Michigan necesitaba una cirugía de emergencia y que debía enviarle dinero de inmediato. Otro día aseguró que su exesposo estaba amenazando con llevarla a juicio por una vieja deuda, después que la administración del edificio le había avisado que sería desalojada el viernes si no pagaba el alquiler atrasado. Cada crisis traía consigo una nueva suma: 200, 300, a veces $500. Para ese momento yo ya le había entregado casi 600 en total, y Amy había llegado a su límite. Esa noche tuvimos una discusión enorme, de esas que dejan heridas difíciles de cerrar. Amy me acusó de preocuparme más por una mujer manipuladora que por nuestra propia vida juntos. Me recordó nuestros planes: ahorrar para una casa, construir un futuro, y que yo lo estaba echando todo a perder, convirtiéndome en un cajero automático con remordimientos. Durmió en el sofá esa noche. Yo me quedé mirando el techo, con el corazón encogido, preguntándome cómo había dejado que todo llegara tan lejos. A la mañana siguiente, un sábado de finales de septiembre, el aire tenía ese toque fresco y limpio del otoño. Mientras preparaba café, escuché la voz de Diane a través de la pared. Estaba hablando por teléfono y riendo, pero no con la risa temblorosa y débil que usaba con nosotros, sino una risa real, fuerte, despreocupada. No, los chicos de al lado son buena fuente», dijo con claridad. «Jóvenes profesionales, ya sabes el tipo. No soportan ver a una viejita sufrir». Soltó otra carcajada y luego la oí mencionar algo sobre tener ya suficiente para el depósito del crucero. Amy estaba detrás de mí, escuchando también. Seguimos oyendo mientras Diane contaba, con tono burlón, cómo había ideado el sistema perfecto.
Llevaba un cuaderno con registros detallados de lo que le había dicho a cada persona, para que sus historias no se cruzaran. Nos mencionó por número de apartamento, no por nombre. Éramos solo entradas en su libreta, piezas en su juego. Amy tomó su celular y empezó a grabar, sosteniéndolo contra la pared para captar su voz. Después de eso dejamos de responderle. Ya no abríamos la puerta, sin importar cuánto insistiera. A veces la escuchábamos afuera, golpeando durante 20 o 30 minutos seguidos, cada vez con más fuerza. Deslizaba notas por debajo de la puerta, cartas largas y desesperadas acusándonos de ser crueles, de no tener corazón, de que había creído que éramos distintos. Una de esas cartas decía que sabía dónde trabajábamos, que conocía nuestro auto y los nombres de nuestras familias por el correo que había visto. No era exactamente una amenaza, pero tampoco dejaba de serlo. Gerald nos contó que había hecho lo mismo con otros vecinos que habían decidido cortarla. Eventualmente siempre encontraba nuevos inquilinos a quienes manipular, y así fue. 2 semanas después, una joven llamada Beth se mudó al apartamento 4A y vimos cómo Diane cambiaba su atención hacia ella, como un depredador eligiendo una nueva presa. Intentamos advertirle, pero Diane se nos había adelantado. Le había contado a Beth que los demás inquilinos la odiaban, que inventaban mentiras porque eran intolerantes con las personas mayores. Cuando tratamos de explicarle la verdad, Beth nos miró con desconfianza. Ya era demasiado tarde. Diane había ganado la primera batalla. Octubre se convirtió en noviembre, y para entonces ya habíamos aprendido a vivir esquivando a Diane. Conocíamos su rutina. Cuando bajaba por el correo, a qué horas merodeaba por los pasillos buscando conversación, cuando se instalaba en el vestíbulo fingiendo esperar a alguien. El edificio tenía una tensión constante, una especie de ansiedad silenciosa que flotaba en el aire. No éramos los únicos. Los guans del 2C contaron que Diane les había sacado $400 antes de que se dieran cuenta del engaño. El anciano del 1A solo se echó a reír cuando escuchó su nombre. Una risa amarga, resignada. Pero nadie se mudaba. Romper un contrato era costoso y de algún modo todos nos habíamos convencido de que podríamos resistirla, de que si éramos más fuertes, terminaría aburriéndose y se iría. Hasta que llegó aquella noche de mediados de noviembre. Era jueves, cerca de las 11. Yo estaba cepillándome los dientes cuando escuché las sirenas, primero lejanas, luego más cerca, hasta que se detuvieron justo frente a nuestro edificio. El reflejo de las luces azules y rojas parpadeaba en las paredes del baño. Amy y yo fuimos a la ventana del salón. Afuera había 3 patrullas, luego 4 y finalmente una ambulancia. Los vecinos comenzaron a salir de sus departamentos, muchos aún en pijama, con batas o sudaderas mal puestas. Nos amontonamos en el pasillo, mirando cómo 2 oficiales golpeaban la puerta de Diane. Golpearon una vez, luego más fuerte, hasta anunciarse como policía. Cuando por fin abrió, llevaba el mismo cardigan de siempre, pero su rostro estaba distinto, sereno, vacío, casi como si ya supiera que habían venido por ella. Le dijeron que debía acompañarlos para hacerle algunas preguntas. Ella asintió, sin resistencia, y caminó con ellos por el pasillo mientras todos la observábamos. Sus ojos recorrieron a cada vecino, uno por uno, sin rastro de emoción, como si fuéramos extraños que nunca había visto. Gerald estaba a mi lado y susurró. Su hermano, el de Portland. Lo encontraron muerto hace 2 días. La palabra envenenamiento empezó a flotar entre los murmullos del pasillo, junto con frases como seguro del hermano y poder notarial. Alguien mencionó que Diane lo había visitado el mes anterior, justo después de que le diagnosticaran cáncer. El detective que vino a interrogarnos al día siguiente no quiso confirmar nada, pero preguntó mucho sobre sus historias, su dinero, las veces que nos había pedido ayuda, las mentiras que inventaba sobre su familia. Después de esa noche nunca volvimos a verla. Una semana más tarde, vaciaron su apartamento. Los hombres que lo hicieron llevaban trajes de protección,
como si estuvieran entrando en un lugar contaminado. El olor que salió de allí cuando abrieron la puerta era indescriptible, pesado, nauseabundo. Encontraron decenas de cuadernos, los mismos que había mencionado aquella vez. Páginas y páginas con registros minuciosos de cada interacción con los inquilinos. Ahí estaba mi nombre, con anotaciones sobre mis puntos débiles, culpa católica, sensible a historias tristes. Amy también aparecía, con una nota que decía, difícil, requiere insistencia. Más tarde la administración nos informó que Diane nunca había estado atrasada con el alquiler. Tenía dinero suficiente en sus cuentas. Todo, las súplicas, las lágrimas, las emergencias, las historias de desgracia, había sido parte de un juego. Quizás lo hacía por sentirse poderosa, o tal vez por el simple placer de manipular. Unos meses después recibimos una carta diciendo que el caso seguía en proceso, pero nunca supimos en qué terminó. Amy y yo nos mudamos cuando expiró el contrato a otro barrio, lejos, donde nadie nos conociera. Desde entonces somos más cautos, más desconfiados, más rápidos para detectar cuando alguien intenta tirar de los hilos invisibles. A veces todavía pienso en Beth, la chica nueva del 4A. Me pregunto si alcanzó a descubrir la verdad antes de que arrestaran a Diane, o si siguió tocando la puerta de un apartamento vacío, con una bolsa de víveres en la mano, sin saber que nadie volvería a abrirle jamás. Historia 2. Hace 2 años vivía en un dúplex en Denver con mi hija de 8 años, Lily. Recién había finalizado mi divorcio y trataba de reconstruir nuestras vidas desde cero. La casa no era gran cosa. La pintura de las contraventanas se estaba pelando. La cocina parecía sacada de los años 80 y el patio trasero tenía más maleza que césped. Pero era nuestro hogar y eso era lo único que realmente importaba. Trabajaba como higienista dental en una clínica del centro de la ciudad, haciendo turnos largos para poder llegar a fin de mes. Casi todas las noches volvía agotada. Ayudaba a Lily con la tarea, preparaba la cena y caía rendida en la cama a las 10. La vida era predecible, rutinaria, y sinceramente, eso era justo lo que necesitábamos después del caos del año anterior. El vecindario era tranquilo, habitado en su mayoría por personas mayores que llevaban allí décadas, lo cual me hacía sentir segura siendo madre soltera. Nuestro vecino de al lado, Walter, se mudó unos 3 meses después de nosotras. Tendría poco más de 50 años, siempre vestido con el mismo mono de trabajo azul desteñido y una gorra John Deere que había visto días mejores. La primera vez que lo conocí estaba descargando cajas de una vieja camioneta Ford y me ofrecía ayudarlo. Tenía una forma peculiar de hablar. Nunca miraba directamente a los ojos, sino un poco más allá del hombro, como si algo más interesante estuviera ocurriendo detrás de ti. Sus dientes estaban manchados de amarillo, probablemente por años de café y cigarrillos, y tenía una extraña costumbre. Chascaba la lengua justo antes de hablar, como si saboreara las palabras. Walter trabajaba de noche en un almacén al otro lado de la ciudad, así que casi nunca coincidíamos. Pero cuando lo hacíamos, era amable, siempre preguntando por la escuela de Lily o comentando sobre el clima. Nada que hiciera saltar las alarmas. Los préstamos comenzaron de forma inocente, tal vez unas 6 semanas después de que Walter se mudara. Una tarde de sábado, mientras Lily estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga, golpeó a mi puerta. Dijo que estaba colocando unas repisas y que la cabeza de su martillo había salido volando del mango, casi rompiendo la ventana de su cocina. Me reí, fui al garaje y le presté el mío, diciéndole que lo devolviera cuando quisiera. A la mañana siguiente, me lo trajo envuelto en un paño de cocina limpio, como si fuera un objeto valioso. Después fue un juego de destornilladores, luego unas pinzas y más tarde mi taladro eléctrico. Cada vez tenía una excusa elaborada. El destornillador se le había rodado bajo el refrigerador y no podía alcanzarlo. Las pinzas se habían mezclado en una caja que ya había llevado al trastero. La broca del taladro se había roto a mitad del proyecto. Siempre estaba allí,
balanceándose nervioso en el porche, ese chasquido de lengua repitiéndose cada pocos segundos. Y aunque los pedidos eran frecuentes, siempre devolvía las cosas, por lo general en 1 o 2 días, a veces más limpias de lo que estaban cuando se las presté. Era extraño, sí, pero también aparentemente inofensivo. Con el paso del tiempo, los pedidos se volvieron más específicos. Necesitaba mi cinta métrica, pero la larga, no la corta que me había visto usar en el jardín. Pidió papel de aluminio porque el que había comprado se rompía con facilidad. Solicitó baterías, pero solo Duracell, porque según él, las genéricas no duraban nada en su linterna. Una tarde de julio golpeó mientras le daba un baño a Lily. Decía que su aspiradora había aspirado algo indebido y había dejado de funcionar, así que necesitaba la mía. Recuerdo haberme quedado en la puerta, secándome las manos en los jeans y notar cómo miraba más allá de mí, hacia el interior de la casa. Sus ojos se movían lentamente, recorriendo el salón, como si estuviera memorizando la disposición de los muebles. Pero lo ignoré. Pensé que tal vez era curiosidad, o simplemente una de esas personas que no saben disimular. 2 días después devolvió la aspiradora con una bolsa nueva instalada y una nota de agradecimiento pegada al mango. Pequeños gestos que hacían difícil sospechar algo. Para agosto sus visitas eran parte de mi rutina. Ese golpe característico en la puerta, 3 toques rápidos, una pausa, luego 2 más, se había vuelto inconfundible, y casi siempre detrás de él había otra petición. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a volverse inquietantes. Un jueves volví del trabajo más temprano de lo habitual porque Lily tenía cita con el dentista, y al llegar a casa noté algo extraño. La llave de repuesto que guardaba bajo el pequeño sapo de cerámica del porche había desaparecido. Revisé cada rincón pensando que el viento la habría movido o que se me habría caído sin darme cuenta, pero nada. Simplemente no estaba. Esa misma noche Walter volvió a tocar la puerta, esta vez para pedir un poco de azúcar. Mientras se la buscaba en la cocina, le mencioné lo de la llave perdida. Inmediatamente se ofreció a ayudarme a buscarla. Pasó 20 minutos en el porche, con una linterna, revisando cada grieta y cada esquina. No encontró nada, o al menos eso pensé. A la mañana siguiente la llave volvió a estar en su lugar, exactamente debajo del sapo, tal como la había dejado. Cuando le agradecí a Walter por haberla encontrado, me miró confundido. Dijo que no sabía de qué le hablaba, que seguramente yo misma la había hallado y no lo recordaba. Fue un detalle pequeño, pero algo dentro de mí empezó a sentirse fuera de lugar. El sábado que lo cambió todo, Lily estaba pasando el fin de semana con su padre y yo decidí aprovechar para hacer una limpieza profunda en casa. Mientras ordenaba mi pequeña oficina, me di cuenta de que mi pasaporte no estaba en el archivador donde siempre lo guardaba. El certificado de nacimiento seguía ahí, el de Lily también, pero el pasaporte había desaparecido. Saqué todas las carpetas, revisé hoja por hoja, incluso miré detrás del mueble pensando que podría haberse caído. Nada. Entonces empecé a notar otras cosas fuera de lugar. El montón de estados de cuenta del banco, que siempre mantenía sujetos con un clip, ya no estaban en el mismo orden. Mi tarjeta del Seguro Social había sido movida de sitio. El folder con los registros médicos de Lily, que siempre guardaba en el tercer cajón, estaba ahora en el segundo. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero yo soy meticulosa hasta el extremo. Desde el divorcio, aprendí que mantener cada documento en su lugar era esencial para los trámites de custodia, así que sabía exactamente cómo debía estar todo. Me senté en el suelo, rodeada de papeles, tratando de encontrar sentido a lo que estaba viendo. Mi laptop seguía en el escritorio, mi caja de joyas intacta en el dormitorio. El dinero de emergencia que guardaba en una vieja lata de café seguía allí. Nada de valor había desaparecido, salvo el pasaporte, pero alguien sin duda alguna había estado revisando mis documentos. Alguien cuidadoso, meticuloso, que se había tomado el tiempo de dejar todo casi igual, como si quisiera que no me diera cuenta. Pensé en llamar a la policía, pero
¿Qué iba a decirles? Que mis papeles estaban desordenados, que me faltaba un pasaporte pero no había señales de robo. Temí que pensaran que estaba paranoica. Pasé el resto de la tarde revisando cada cerradura y cada ventana, buscando señales de entrada forzada. Todo estaba en orden. La única explicación posible era que alguien había entrado con una llave, y la única llave que había desaparecido era la del sapo de cerámica. Esa noche, alrededor de las 7, Walter volvió a llamar a la puerta. Esta vez quería pedir mi escalera plegable para cambiar una bombilla en su pasillo. Decía que el techo era demasiado alto y su escalera no llegaba. Me quedé de pie en el umbral, observando su rostro con atención, buscando algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas. En menos de medio minuto chascó la lengua 3 veces. Sus ojos vagaban, una y otra vez, hacia el interior de mi casa. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un detalle mínimo. Tenía un pequeño corte en el dedo índice, lo suficientemente reciente como para que la sangre aún se filtrara a través de la curita. Cuando le pregunté qué le había pasado, rió y dijo que se había cortado abriendo correspondencia vieja. Me descuidé con un sobre, dijo restándole importancia. Le presté la escalera, pero en cuanto se marchó fui directo a mi oficina, y ahí lo vi. Uno de mis sobres de estado de cuenta bancario tenía una pequeña mancha de sangre en la esquina, tan diminuta que no la había notado antes. Sentí como el cuerpo se me enfriaba por completo. Ese hombre había estado dentro de mi casa, revisando mis documentos personales, tocando mis cosas, y ahora estaba parado en mi puerta, hablando conmigo como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no dormí. Cada crujido del piso, cada sombra en la ventana me hacía saltar. El miedo era tan real que podía sentirlo bajo la piel. El lunes llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y dediqué el día a asegurar la casa. Puse nuevos cerrojos en todas las puertas y agregué cadenas interiores al frente y al fondo. Compré un sistema de cámaras de seguridad en Best Buy, de esos que te envían alertas al teléfono cuando detectan movimiento. Mientras instalaba una de las cámaras, descubrí algo que me revolvió el estómago. En el cuarto de Lily, detrás de su cómoda, encontré uno de mis recibos de pago de hacía 3 meses. Sabía perfectamente que nunca lo había llevado a su habitación. Yo siempre manejaba esos papeles en mi oficina, pero eso no era lo más perturbador. En el reverso del recibo, alguien había escrito con lápiz, muy suavemente, una serie de números. Al mirarlos de cerca, me di cuenta de que era mi horario de trabajo, con los días y horas exactas en que había trabajado aquel mes. Alguien había estado siguiendo mi rutina, sabiendo exactamente cuándo estaba fuera y por cuánto tiempo. La letra era pequeña, apretada, y no era la mía. Le tomé fotos a todo con mi teléfono. Por fin tenía algo que podía considerar una prueba real. A la mañana siguiente, martes, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior, y lo que vi confirmó todas mis sospechas. A las 3:47 de la mañana, Walter apareció en mi porche. Se quedó de pie frente a la puerta durante unos 30 segundos, sin tocar, sin moverse, solo mirando. Luego se alejó. A las 4:15 de la mañana regresó. Esta vez fue hasta la puerta trasera y volvió a quedarse allí, quieto, observando, antes de marcharse otra vez. La grabación era clarísima. En su mano sostenía algo que parecía una llave. Mi cuerpo entero se paralizó. Llamé a la policía de inmediato. Cuando el oficial llegó, parecía escéptico. Dijo que, técnicamente, Walter no había entrado en la casa ni hecho nada ilegal. Estar de pie en un porche no es un delito, comentó con tono indiferente. Me aconsejó cambiar todas las cerraduras, documentar todo y, si la situación empeoraba, considerar una orden de restricción. Apenas se fue, llamé a un cerrajero y mandé cambiar cada cerradura de la casa ese mismo día. También llamé a mi exesposo para pedirle que Lily se quedara unos días más con él, hasta que pudiera resolver todo. El miércoles por la noche, Walter volvió a golpear mi puerta. Lo observé por la mirilla, pero no respondí. Tocó 3 veces más a lo largo de 1 hora.
esperando unos 5 minutos entre cada intento. A través de la aplicación de la cámara en mi teléfono lo vi perfectamente. Sostenía un molde para pastel, presumiblemente como una excusa para hablar conmigo. Después del cuarto intento, dejó el molde en mi porche y regresó a su casa, pero no entró. Se sentó en las escaleras de su entrada, de frente a la mía, y se quedó ahí 2 horas completas, mirando, observando, bebiendo ocasionalmente de un termo. Llamé al 911 otra vez, pero me dijeron que, como estaba en su propia propiedad, no podían hacer nada. Pasé esas horas sentada en la oscuridad del salón, mirando entre las persianas, observándolo observarme. Finalmente, alrededor de las 10, entró a su casa. El molde con el pastel permaneció en mi porche 3 días. Nunca lo abrí. Al final simplemente lo tiré a la basura. Nunca volví a hablar con Walter, pero podía sentir su mirada cada vez que entraba o salía. Sus cortinas se movían. Su puerta se abría apenas una rendija. Siempre había una sensación de que seguía vigilando. Documenté todo. Fotos, notas, videos, fechas, horas. Terminé con un archivo de pruebas de casi 5 centímetros de grosor. Un mes después, mi vecina, la señora Gutiérrez, me contó que Walter había sido desalojado. El dueño de la propiedad había hecho una inspección rutinaria y encontrado cosas inquietantes. Dentro de la casa había docenas de identificaciones de mujeres fotocopiadas y pegadas en la pared del dormitorio, cajas llenas de correspondencia que no le pertenecía y cuadernos con registros detallados de los horarios y rutinas de varios vecinos. La policía intervino, pero Walter desapareció antes de que pudieran interrogarlo. Entre lo que hallaron estaban mi pasaporte en un cajón de su cocina y 2 tarjetas de crédito mías que ni siquiera sabía que faltaban. También encontraron un kit para hacer copias de llaves y varias llaves en blanco. El detective que me llamó me explicó que Walter no era su verdadero nombre. Su identidad real era Douglas Brennan y tenía antecedentes de robo de identidad y acoso en 3 estados distintos. 2 semanas después nos mudamos. Desde entonces reviso mi informe crediticio obsesivamente, cierro con doble llave cada puerta y desconfío de cualquier vecino demasiado amable. Lily nunca supo toda la historia. Solo le dije que necesitábamos un nuevo comienzo. A veces me pregunto cuántas veces entró en nuestra casa mientras dormíamos. ¿Qué más habrá tocado? ¿O qué habrá tomado sin que yo lo notara? Y la verdad es que no saberlo resulta casi peor que todo lo que sí descubrí. Historia 3. Los 4 habíamos estado compartiendo aquella casa en los suburbios de Phoenix durante unos 8 meses cuando todo se fue al infierno. Era febrero de 2018. Yo tenía 26 años y trabajaba de forma remota como diseñador gráfico, mientras que mis compañeros, Jason, María y Steve, tenían empleos de oficina en el centro de la ciudad. Encontramos esa casa de 2 pisos con un enorme patio trasero, y al principio creímos que habíamos tenido suerte. Alquiler barato, vecindario tranquilo, el lugar perfecto para disfrutar la vida de veinteañeros sin demasiadas preocupaciones. El terreno estaba rodeado por una valla de madera vieja de unos 2 metros de altura, con una puerta metálica que conectaba con un callejón entre nuestra calle y la de atrás. Pasábamos los fines de semana haciendo barbacoas, tocando música en el patio hasta tarde y disfrutando de la sensación de libertad. Las casas alrededor estaban habitadas en su mayoría por familias o parejas mayores que no se metían con nadie, lo cual nos venía de maravilla. La primera vez que escuchamos los golpes fue un martes a las 2 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque me había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto para un cliente en Japón. Fueron 3 golpes fuertes contra la puerta trasera, tan intensos que hicieron vibrar toda la cerca y resonar el ruido por el jardín. Jason salió tambaleándose de su habitación con un bate de béisbol y nos quedamos los 2 en la cocina, con el corazón acelerado, esperando que pasara algo más. Después de unos 5 minutos de silencio, pensamos que quizás había sido algún chico borracho de la universidad comunitaria cercana, tratando de tomar un atajo por el callejón. Nos reímos del susto, hicimos bromas sobre la postura heroica de Jason con el bate y nos fuimos a dormir. Pero al día siguiente volvió a ocurrir.
a la misma hora. Los mismos 3 golpes pesados, seguidos por el sonido metálico de alguien manipulando el pestillo de la puerta, tirando y empujando repetidamente. Para el final de esa semana los ruidos se habían convertido en algo mucho peor. Empezamos a escuchar pisadas sobre la grava del costado de la casa, lentas y deliberadas, como si alguien estuviera revisando la propiedad con calma. María colocó su teléfono en la ventana de su habitación una noche para grabar, y capturamos imágenes borrosas de 2 figuras caminando por el patio trasero, deambulando entre el cobertizo y los muebles del jardín. No intentaban robar nada, solo caminaban y miraban hacia las ventanas, deteniéndose por momentos, observando. Steve quiso llamar a la policía de inmediato, pero el video era demasiado oscuro para reconocer rostros, y técnicamente no habían forzado la entrada ni causado daños. Así que decidimos instalar luces con sensor de movimiento, de esas que iluminan todo el jardín si detectan movimiento. Fueron unas luces LED blancas de 3000 lúmenes, tan brillantes que podían dejar ciego a cualquiera. El empleado de Home Depot nos ayudó a elegir las más molestas que tuviéramos disponibles, como él dijo entre risas. Esa misma tarde de sábado, mientras Steve y yo estábamos subidos en escaleras instalando las luces nuevas, conocimos por primera vez a los vecinos de atrás. Eran 2 hombres. Salieron a su terraza, que daba justo hacia nuestro patio, y se quedaron observándonos en silencio mientras trabajábamos. El más joven tendría unos 30 y tantos años, con una barba rala, las mejillas hundidas y una mirada perdida. Se rascaba los brazos compulsivamente y soltaba risitas nerviosas sin motivo alguno. El mayor, de unos 50, llevaba una camiseta amarilla sucia colgando sobre un cuerpo flaco y huesudo. Empezó a hacernos preguntas extrañas, desconectadas entre sí. Que si teníamos herramientas eléctricas para prestarle, que si sabíamos dónde conseguir baterías de coche baratas, que si trabajábamos con cables o algo así. Nada tenía sentido. Sus ojos tenían un brillo antinatural, las pupilas diminutas a pesar de la luz del día, y ambos estaban llenos de costras en la piel, sobre todo en los brazos y la cara. El olor que llegaba desde su casa era casi insoportable. Una mezcla de químicos, basura podrida y sudor agrio, tan fuerte que se me quedó el sabor en la garganta incluso desde varios metros de distancia. Steve intentó mantener la educación, dando respuestas vagas, mientras yo me limité a apretar tornillos fingiendo concentración. De repente, el más joven se puso nervioso. Empezó a caminar en círculos por la terraza, murmurando cosas sobre cámaras escondidas y luces LED que el gobierno usaba para leer pensamientos. Un delirio absoluto. El mayor soltó una risa seca, ronca, y nos dijo que parecíamos buenos chicos. Luego añadió: si algún día necesitan que les arreglen algo electrónico, yo soy bueno para desmontar cosas. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. Se metieron de nuevo a la casa al cabo de unos 10 minutos, pero los vimos a través del ventanal, de pie en la oscuridad, observándonos mientras terminábamos de instalar las luces. Esa noche, María buscó en internet los registros de la propiedad. Descubrió que la casa estaba alquilada por una empresa con sede en Nevada, con un historial de quejas por ruido, basura y actividades sospechosas que se remontaban a 3 años atrás. Las luces con sensor funcionaron perfectamente durante 2 noches. En la tercera, a la 1 de la madrugada, comenzaron a encenderse una y otra vez, cada pocos minutos, iluminando el patio trasero con un destello blanco cegador. Nos levantábamos a mirar por las ventanas y no había nada. Solo el patio vacío y las sombras alargadas de la cerca, hasta que nos dimos cuenta de algo. Las luces estaban giradas, ya no apuntaban hacia el vallado, sino hacia la casa, como si alguien las hubiera movido a propósito. Jason encontró arañazos frescos en la carcasa metálica y unas manchas de grasa en la pared, justo debajo. Parecía que alguien había trepado para manipularlas. También notamos que los cubos de basura estaban revueltos, con cosas específicas faltantes: aparatos electrónicos viejos, baterías usadas, trozos de cable de cobre que Steve había tirado días antes de un proyecto de reparación.
Al principio no entendíamos qué sentido tenía, hasta que María buscó en Google y descubrió que esos objetos se usaban para fabricar pipas caseras de metanfetamina o se vendían como materiales de intercambio por droga. A partir de ahí las cosas se salieron de control. El jueves siguiente todo se volvió verdaderamente aterrador. Eran las 3 de la madrugada cuando me despertó el grito de María desde la planta baja. Bajé corriendo y la encontré en la cocina, temblando, con el rostro completamente pálido. Había ido a buscar un vaso de agua y se encontró al vecino más joven. Sí, el mismo que había hablado de las luces LED y el gobierno, de pie en nuestro patio trasero, con la cara pegada al ventanal de la puerta corrediza. Tenía las manos en forma de cuenco alrededor de los ojos, tratando de mirar hacia adentro. Cuando María encendió la luz del porche, él no se movió. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, mirándola fijamente, balanceándose lentamente de un lado a otro, con los labios moviéndose como si estuviera hablando solo. María empezó a golpear la puerta de Jason, gritando su nombre. Solo entonces el hombre giró sobre sí mismo y empezó a caminar hacia la cerca. Pero no usó la puerta del callejón. Intentó trepar por encima, enganchando la camiseta en la parte superior y quedando colgado un minuto entero, pataleando y maldiciendo, hasta que logró rasgar la tela y caer al otro lado. Esa vez sí llamamos a la policía, pero cuando llegaron, casi 40 minutos después, lo único que encontraron fue un trozo de tela desgarrada en la parte superior del vallado. Los agentes tomaron un reporte, prometieron aumentar las patrullas nocturnas y repitieron el discurso de siempre. Mantengan las puertas cerradas, eviten los enfrentamientos, manténganse vigilantes. Pero en el fondo sabíamos que no harían mucho más. A la mañana siguiente, mientras trabajaba desde casa, escuché a Steve gritar desde el patio. Salí corriendo y lo vi de pie junto al cobertizo, con el candado en la mano. Estaba destrozado, no cortado con una herramienta, sino golpeado brutalmente, doblado y retorcido. Dentro todo estaba revuelto. Nuestra cortadora de césped estaba medio desmontada, con las bobinas de cobre del motor arrancadas y desaparecidas. También faltaban la garrafa de gasolina, algunos botes de diluyente de pintura y, de forma inexplicable, una caja de sal de roca que usábamos para hacer helado casero. Pero lo peor no fue lo que se llevaron, sino lo que dejaron atrás. Detrás del sitio donde estaba la cortadora, encontramos una pipa de vidrio quemada en un extremo, con residuos ennegrecidos. Y junto a ella, un saco de dormir sucio, impregnado de ese mismo olor químico nauseabundo que emanaba de la casa de atrás. Steve, con guantes puestos, lo metió todo en una bolsa de basura, pero ya era inútil. Sabíamos que habían estado usando nuestro cobertizo como escondite o lugar para consumir, quizá durante semanas, sin que nos diéramos cuenta. Ese fin de semana decidimos enfrentar el problema directamente. Los 4, Jason, María, Steve y yo, fuimos juntos hasta su casa al mediodía, pensando que a plena luz del día sería más seguro. Golpeamos la puerta durante casi 5 minutos antes de que el vecino mayor apareciera. Llevaba solo unos calzoncillos sucios y manchados, con las costillas marcadas bajo una piel pálida y moteada. El interior de la casa era un caos absoluto. Colchones en el suelo, papel aluminio tapando las ventanas, quemaduras en la alfombra y al menos 6 personas tiradas en distintos rincones, algunas dormidas, otras apenas conscientes. El hombre insistía en que no sabía nada sobre quién había entrado en nuestro patio, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la puerta. Noté arañazos recientes en sus brazos, iguales a los que había visto en nuestra cerca. Cuando Jason mencionó que teníamos grabaciones de seguridad y que pensábamos presentar cargos, el hombre cambió por completo. Empezó a hablar rápido, casi sin respirar, diciendo que no entendíamos la situación, que solo intentaban sobrevivir y que su sobrino, el más joven, a veces se confundía de noche cuando consumía demasiado. Antes de que pudiéramos responder, salieron 3 personas más del fondo de la casa, entre ellas el sobrino. Estaba irreconocible. Había perdido muchísimo peso, los dientes podridos, llagas abiertas en el rostro, con aspecto de estar infectadas.
Comenzó a gritarle a su tío por hablar con nosotros, diciendo que seguro llevábamos micrófonos, que habíamos instalado dispositivos de escucha en sus paredes a través de la valla. Entonces se giró hacia nosotros, y de repente su rostro cambió. Adoptó una expresión calma, casi amistosa, y nos preguntó si queríamos comprar una motocicleta. Cuando dijimos que no, preguntó si teníamos bicicletas en el cobertizo, que podía arreglarlas y venderlas. Aquello fue la confirmación definitiva. Sabía exactamente lo que había en nuestro cobertizo. María perdió la paciencia. Le gritó que si alguien más de esa casa volvía a poner un pie en nuestra propiedad, los denunciaríamos por allanamiento y posesión de drogas. El joven se echó a reír, una carcajada seca y escalofriante. No pueden probar nada, dijo. Tal vez los drogadictos son ustedes, intentando culpar a gente inocente. El mayor intentó calmarlo, pero en ese momento 2 personas más salieron de la casa, empujándolo a un lado para pasar. Una de ellas llevaba nuestra garrafa de gasolina, todavía con las iniciales de Steve escritas en marcador negro. Esa noche fue la peor, y por suerte también la última. Cerca de la medianoche, un estruendo de vidrio rompiéndose nos despertó a todos. Jason agarró otra vez su bate de béisbol, mientras yo llamaba al 911 con las manos temblorosas. Bajamos las escaleras con el corazón en la garganta y encontramos la ventana de la cocina completamente destrozada. Un ladrillo en medio del suelo, rodeado de fragmentos de cristal. A través del hueco de la ventana rota, vimos algo que nos heló la sangre. El cobertizo del patio estaba en llamas. El fuego se extendía rápido. Las llamas devoraban la estructura de madera y un humo negro y espeso se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno. Mientras estábamos paralizados observando aquello, las luces con sensor se encendieron, revelando 5 o 6 figuras corriendo por el patio. Algunos lanzaban objetos al fuego, otros trataban de robar los muebles del jardín. Entre ellos reconocí al vecino más joven. Iba sin camiseta, con el cuerpo cubierto de manchas, bailando alrededor de las llamas y aullando como un animal. Steve salió con la manguera del jardín, intentando apagar el fuego, pero el chorro solo alcanzó unos metros. Cuando revisó, descubrió que la manguera había sido cortada en varios tramos, con precisión. Para cuando llegaron los bomberos, el cobertizo ya era una montaña de cenizas. La valla trasera estaba carbonizada y los intrusos se habían dispersado. Algunos corrieron hacia su casa, otros huyeron por el callejón. Los bomberos nos explicaron que los patrones del fuego indicaban el uso de gasolina y diluyente de pintura como acelerantes. El color extraño de las llamas, azuladas y verdes, probablemente se debía a químicos, seguramente de los mismos que usaban para fabricar metanfetamina. Aquella misma noche, la policía arrestó a 7 personas de la casa de atrás, incluidos los 2 vecinos con los que habíamos estado lidiando. Resultó que habían montado un pequeño laboratorio de metanfetaminas en su baño, y el incendio les dio a las autoridades la excusa perfecta para emitir una orden de registro. Dentro encontraron casi 1 kilo de metanfetamina, un equipo portátil de cocinado, propiedades robadas de más de una docena de casas del vecindario y 3 personas con órdenes de arresto pendientes. El hombre más joven intentó resistirse a los agentes y terminó siendo taserado en su propio jardín, gritando que nosotros éramos agentes de la CIA, enviados a destruir su investigación. Nosotros tuvimos que pasar 3 días en un hotel mientras equipos de materiales peligrosos limpiaban los residuos químicos del patio. El olor había impregnado todo. Nuestro arrendador, al enterarse de lo ocurrido, nos permitió romper el contrato sin penalización y nos mudamos en menos de 2 semanas. 6 meses después pasé por la zona en coche. Ambas casas estaban vacías, con avisos de propiedad condenada pegados en las puertas. A veces todavía sueño con el rostro de aquel hombre joven, su cara pegada al cristal de la puerta, sus ojos muertos mirándome desde la oscuridad. Y cada vez que despierto antes de volver a dormir, reviso todas las cerraduras 2 veces. Historia 4. Era un jueves por la tarde, a finales de agosto.
cuando todo empezó a torcerse. Tenía 16 años, acababa de comenzar el penúltimo año en el Instituto Lincoln, en Raleigh, y mi madre se había ido esa mañana a un congreso de enfermería de 3 días en Charlotte. Me besó antes de salir, repitiendo su lista habitual de advertencias: que cerrara las puertas con llave, que no hiciera fiestas, que la llamara si necesitaba algo. Yo rodé los ojos y le dije que estaría bien, que ya no era un niño. Aún así, la casa se sentía diferente sin ella, más grande, más vacía, como si los rincones conocidos se hubieran estirado y convertido en lugares extraños. Pasé la mañana jugando videojuegos y comiendo cereal directamente de la caja, disfrutando de la libertad de tener el lugar solo para mí. Vivíamos en un barrio tranquilo del norte de Raleigh, de esos llenos de casas de 2 pisos, céspedes perfectamente cortados y algún que otro perro ladrando a lo lejos. Nunca pasaba nada allí. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando escuché golpes en la puerta principal. Miré por la mirilla y vi al señor Garrison, que vivía 3 casas más abajo. Era un hombre de unos 40 y pocos años, del que mi madre siempre decía que era un vecino ejemplar. Siempre afeitado, con polo y pantalones caqui. El tipo que te ayuda con las bolsas del supermercado o te ofrece pasarle corriente al coche sin que se lo pidas. Tenía esa sonrisa fácil de los hombres que parecen siempre de buen humor y solía saludarme cuando corría por las mañanas frente a nuestra casa. Mi madre hablaba de él constantemente, cómo había arreglado nuestro buzón cuando unos chicos lo destrozaron, cómo nos trajo galletas cuando nos mudamos hacía 5 años. Aquel día estaba en el porche, moviéndose nervioso de un pie a otro. Cuando abrí, noté que transpiraba más de lo normal, a pesar de que no hacía calor. Tenía manchas oscuras bajo los brazos del polo y se secaba la frente una y otra vez con el dorso de la mano. «Hola, campeón», dijo con un tono extraño, una urgencia que nunca le había oído. «Siento molestarte, pero me he quedado sin batería en el teléfono y me he encerrado fuera de casa. Mi esposa no volverá en unas horas y tengo que hacer una llamada importante sobre una entrevista de trabajo. ¿Puedo usar tu teléfono un momento? Solo será 1 minuto, te lo prometo». Levantó su móvil mostrándome la pantalla negra y me dedicó su sonrisa de siempre, aunque esta vez no le llegaba a los ojos. Vacilé apenas unos segundos. Escuché en mi cabeza la voz de mi madre advirtiéndome que no dejara entrar a nadie cuando estuviera solo. Pero este era el señor Garrison, el hombre que ayudó a mi madre con una llanta pinchada el invierno pasado, el vecino amable que siempre me preguntaba cómo iba la escuela. Además, parecía realmente desesperado, y pensé que una llamada rápida no podía hacer daño. Le hice un gesto para que pasara y le indiqué el teléfono fijo que teníamos en la cocina. Mientras lo guiaba por el salón, noté que caminaba de forma diferente, con pasos cortos y sigilosos, casi como si intentara no hacer ruido. Sus ojos se movían constantemente. Se detuvieron en las fotos familiares sobre la repisa, en la correspondencia del recibidor, e incluso miraron hacia el piso de arriba, donde estaban los dormitorios. «Bonita casa», murmuró, aunque ya había estado dentro antes, cuando ayudó a mi madre a mover el refrigerador al garaje. En la cocina levantó el auricular, pero no marcó enseguida. Se quedó mirando los números del teléfono, como si hubiera olvidado a quién tenía que llamar. Pasaron unos 10 segundos que me parecieron una eternidad. Luego empezó a marcar. Escuché los pitidos de los botones, pero algo sonaba raro. Demasiados dígitos, o tal vez muy pocos. No podía saberlo, porque intentaba no parecer desconfiado. La conversación fue extraña. Hablaba en voz baja, casi susurrando, y decía cosas como: «Sí, ya lo sé. No puedo hacerlo ahora. Necesito más tiempo». No mencionó ninguna entrevista, ni sonaba como alguien hablando de trabajo. Era un tono tenso, casi conspirativo. Su mano libre apretaba el borde de la encimera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y en su muñeca noté una marca roja, una línea profunda, como si algo le hubiera estado atado recientemente. Cuando colgó, unos 90 segundos después, se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. «Gracias, chico.
¿Puedo usar tu baño antes de irme?, preguntó. No alcancé a responder. Ya estaba moviéndose por la casa, pero no hacia el baño del pasillo, sino hacia el cuarto de lavado, junto a la salida trasera. En realidad, ¿dónde está tu puerta trasera? Voy a cortar por el jardín si no te importa. La forma en que lo dijo me puso todos los pelos de punta. Y justo entonces sonaron 3 golpes en la puerta principal. Fuerte, rápido, autoritario. No era un toque de vecino, era una orden. El señor Garrison se quedó inmóvil y su rostro perdió todo el color. Sin decir una palabra, corrió hacia el cuarto de lavado y cerró la puerta tras de sí. A través del cristal esmerilado de la puerta principal, vi 2 siluetas. Miré por la mirilla y mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. 2 policías estaban allí, con las manos sobre sus cinturones, los rostros serios y alertas. Los 2 policías golpearon de nuevo. La más alta, una mujer afroamericana con el cabello recogido en un moño impecable, alzó la voz. Departamento de Policía. Necesitamos hablar con quien esté adentro. Mi boca se secó por completo. El señor Garrison estaba escondido en mi cuarto de lavado y ahora los policías estaban en mi puerta. Todas las piezas, su sudor, la llamada rara, la marca en su muñeca, se unieron en mi cabeza de golpe, formando un rompecabezas que no quería completar. Me quedé paralizado unos segundos que se sintieron eternos, la mano flotando sobre el picaporte. Detrás de la puerta del lavado, escuchaba a Garrison respirar entrecortado, como si acabara de correr una maratón. Los oficiales golpearon por tercera vez, más fuerte. Sabemos que hay alguien dentro, dijo la mujer. Vimos movimiento por la ventana. Las piernas me temblaban como si fueran de goma, pero logré abrir la puerta dejando puesta la cadena de seguridad. Sí, dije con la voz quebrada, sonando más joven de lo que quería. El policía, un hombre blanco y corpulento con bigote canoso, levantó su placa. Chico, estamos buscando a un hombre que fue visto en este vecindario hace unos 15 minutos. Robert Garrison. Vive a unas casas de aquí. ¿Lo has visto? La forma en que lo dijo. ¿Lo has visto? No está aquí. Me dio una pequeña oportunidad. Un margen para no convertirme en el chico que escondió a un fugitivo en su casa. ¿Qué hizo?, pregunté tratando de sonar curioso, mientras mi mente corría a toda velocidad buscando opciones. Los 2 policías se miraron y fue la mujer quien respondió. Lo buscan para interrogarlo por un caso de malversación de fondos. Su empresa reportó más de $200,000 desaparecidos y el señor Garrison no se presentó a una reunión con los investigadores esta mañana. Encontraron su coche abandonado en una parada de descanso de la autopista I-40. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era él, pero con traje y corbata, un rostro común de padre suburbano. No es peligroso, pero necesitamos localizarlo, añadió. Su esposa dijo que salió de casa alterado hace una hora. No es peligroso. Debería haberme tranquilizado, pero lo único que podía pensar era que ese hombre estaba respirando a 5 metros de mí, escondido, y los policías no tenían idea de cuán cerca lo tenían. Sentí las palmas húmedas de sudor y las limpié disimuladamente en mis vaqueros antes de responder. No, no lo he visto. Mentí sintiendo cómo la frase me ardía en la garganta. He estado en casa todo el día, jugando. No he mirado mucho afuera. El policía del bigote se inclinó un poco hacia mí. Sentí el olor a café y tabaco en su aliento. ¿Te importaría si echamos un vistazo rápido? Solo para asegurarnos. Y supe que ese era el momento crítico. Podía escuchar a Garrison conteniendo la respiración detrás de la puerta, tal vez con la oreja pegada, esperando mi respuesta. Mi mamá no está, dije rápido, y me pidió que no dejara entrar a nadie cuando ella no estuviera, ni siquiera policías. Es muy estricta con eso. No era del todo mentira. Mi madre me había dado esa regla, aunque probablemente habría hecho una excepción por 2 agentes uniformados. La mujer asintió despacio, aunque sus ojos analizaban cada rincón visible del recibidor a través del hueco de la cadena. Tu mamá es lista.
Bien, entonces, podemos tomar su número. Queremos hablar con todos los vecinos. Se lo dicté, sabiendo que mi madre estaba en pleno congreso y no respondería. La agente lo anotó. Luego me tendió una tarjeta. Si ves al señor Garrison, no te acerques. Llámanos enseguida, ¿de acuerdo? Y entonces me miró fijamente, clavándome la mirada como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Seguro que estás bien? Pareces nervioso. Forcé una risa torpe, completamente falsa. Sí, nunca había tenido policías en la puerta. Da un poco de miedo, supongo. Ella me observó unos segundos más con una expresión entre sospecha y compasión, y finalmente dio un paso atrás. Cierra bien las puertas y quédate dentro. Habrá patrullas por la zona un buen rato. Los vi volver a su coche, una patrulla blanca con el emblema de la ciudad, y quedarse un minuto dentro, probablemente verificando los datos de mi madre. Yo permanecí inmóvil, con el corazón retumbando, sabiendo que Garrison estaba a escasos metros, escuchando cada palabra. Cuando la patrulla dobló la esquina y desapareció, la puerta del cuarto de lavado se abrió lentamente. El señor Garrison salió, irreconocible. El amable vecino de siempre había desaparecido. En su lugar estaba un hombre desesperado, nervioso y agotado. Su polo empapado de sudor, el cabello revuelto, las manos temblorosas al pasárselas por la cabeza. Lo hiciste bien, chico, muy bien. Pero no sonaba como agradecimiento, sino como una evaluación fría, como si estuviera decidiendo si aún podía confiar en mí. Se acercó a la ventana, apartando las persianas apenas unos milímetros para mirar hacia la calle. Necesito que me hagas un favor más. Préstame tu bicicleta del garaje, solo por esta noche. Te la devuelvo, lo juro. Sabía perfectamente que nunca volvería a verla, y también que no tenía otra opción. Ese hombre ya no era el vecino servicial, sino un animal acorralado, y los animales acorralados hacen cosas impredecibles. Llévatela, dije en voz baja. Solo, por favor, vete. Me miró unos segundos más, y su expresión cambió ligeramente, como si por un instante volviera a ser humano. No soy una mala persona, ¿sabes? A veces la gente buena comete errores terribles, y esos errores crecen hasta que terminas escondido en la casa de un adolescente, huyendo de la policía. Salió por la puerta trasera. Lo vi desde la ventana sacar mi bicicleta del garaje, manteniéndose en las sombras entre las casas. Antes de irse, se giró y me miró a través del vidrio. Levantó la mano en un gesto de despedida triste, una mezcla de culpa, vergüenza y derrota. Luego montó y se perdió por el callejón, encorvado sobre el manubrio, como si quisiera hacerse invisible. Me quedé de pie en el silencio de la casa, con la adrenalina aún recorriéndome el cuerpo, y marqué el número de mi madre. Atendió al tercer tono, confundida, preocupada. Le conté todo. Garrison, los policías, la bicicleta. Dejó el congreso de inmediato y llamó a la policía desde el coche. Esa misma noche encontraron al señor Garrison en un motel a 2 pueblos de distancia, aún con mi bicicleta. El dinero robado nunca fue recuperado del todo, y su familia se mudó un mes después. A veces pienso en esa tarde, en lo rápido que alguien familiar puede volverse un extraño, y cómo un solo momento de desesperación puede destruir una vida entera. Los nuevos vecinos que viven en la antigua casa de los Garrison parecen amables, pero desde entonces nunca vuelvo a abrir la puerta cuando estoy solo en casa. Historia 5. La mayoría de la gente sueña con vivir en barrios tranquilos, con caras amables y asados los fines de semana, ¿verdad? Bueno, déjame contarte lo que ocurrió en nuestro pequeño callejón sin salida la primavera pasada, algo que rompió por completo esa ilusión para mí y para mi familia. Soy electricista, tengo 34 años y he vivido en la misma casa, en los suburbios de Illinois, durante 6 años junto a mi esposa y nuestros 2 hijos, de 7 y 9 años. Nos mudamos allí precisamente porque parecía el lugar ideal para criar a los niños. 8 casas dispuestas en círculo, robles enormes bordeando la calle
y vecinos que de verdad te saludaban al verte pasar. El vecindario tenía su propio ritmo silencioso y agradable. Los cortacéspedes sonando los sábados por la mañana, los niños jugando hockey callejero hasta que se encendían las farolas, y las reuniones improvisadas cuando alguien encendía la parrilla. Era exactamente el tipo de vida que buscábamos cuando dejamos nuestro pequeño apartamento en la ciudad. Todo cambió cuando Harold Garrison se mudó a la Casa Amarilla al final del círculo, unos 3 meses antes de aquel terrible día de mayo. Harold tendría unos 50 y tantos años. Siempre vestía polos desteñidos metidos en pantalones caqui demasiado altos y caminaba de una forma peculiar, deteniéndose cada pocos pasos, como si estuviera contando algo en su cabeza. Al principio todos intentamos ser amables. Mi esposa, Janet, incluso le llevó una cazuela recién horneada la primera semana, aunque él apenas abrió la puerta lo suficiente para tomarla. Nunca devolvió el recipiente, por cierto. A las 2 semanas de mudarse, Harold había instalado 4 cámaras de seguridad alrededor de su casa. Nos pareció excesivo, sí, pero no del todo raro. La paranoia se había vuelto algo común últimamente, hasta que comenzamos a notar algo más inquietante. Harold se quedaba en su entrada con una vieja videocámara, de esas de los 2000 con pantalla abatible, grabando abiertamente nuestras casas durante 20 o 30 minutos seguidos. La primera nota apareció un lunes por la mañana, metida bajo el limpiaparabrisas de la camioneta de Bill, mi vecino que vivía 2 casas más abajo. Bill era un buen tipo. Trabajaba en construcción y tenía la costumbre de tocar su anillo de bodas contra las superficies cuando pensaba. Aquel día vino hasta mi entrada con la nota en la mano, su voz normalmente firme quebrada por la inquietud. La nota estaba escrita con una letra apretada y agresiva, hecha con bolígrafo negro, tan fuerte que el papel tenía agujeros por la presión. Decía que su camioneta hacía demasiado ruido al arrancar a las 5:30 de la mañana, que su motor diésel destruía la paz y la santidad del vecindario, y que se tomarían las medidas adecuadas si eso continuaba. Lo más inquietante no era el tono, sino el nivel de detalle. Harold había anotado las horas exactas en que Bill encendía su camión durante las últimas 2 semanas, el tiempo que lo dejaba en ralentí e incluso el número de matrícula, repetido 3 veces al final como un mantra obsesivo. Después de esa, las notas empezaron a aparecer por todas partes, y cuando digo por todas partes, lo digo en serio. Stacy, la vecina del otro lado del círculo, encontró una pegada a su buzón, quejándose de que sus campanillas de viento generaban contaminación sonora y exigiendo su inmediata retirada. Los Johnson recibieron una por debajo de la ranura del correo, acusándolos de colocar su cubo de reciclaje en un ángulo geométricamente ofensivo respecto a la acera. Hasta el viejo señor Petrov, que vivía allí desde hacía décadas y apenas hablaba con nadie, recibió un manifiesto de 2 páginas sobre cómo sus plantas de tomate estaban atrayendo pájaros que defecaban en propiedades ajenas. Cada nota era más hostil que la anterior, con palabras subrayadas y signos de exclamación por todos lados, como pequeños soldados de furia en el papel. Harold incluso empezó a añadir diagramas rarísimos, dibujos de nuestras casas con medidas y ángulos, fotografías impresas con círculos rojos marcando supuestas infracciones, y una vez, una ilustración hecha con crayones que mostraba a una persona tirada en el suelo con X en los ojos. Intentamos manejarlo con calma al principio. De verdad lo intentamos. Bill y yo decidimos acercarnos a su casa un sábado por la tarde con un 6-pack de cerveza como ofrenda de paz, esperando hablar como adultos. Harold nos abrió la puerta con guantes de goma y una mascarilla quirúrgica, lo cual debería haber sido nuestra primera señal de alarma. Desde la rendija de la puerta alcanzamos a ver archivadores metálicos de piso a techo, cada uno etiquetado con nuestras direcciones en cinta de rotuladora. No nos invitó a pasar, solo se quedó allí, respirando con fuerza tras la máscara, mientras le explicábamos que sus notas estaban incomodando a todos. Entonces sacó una pequeña libreta espiral de su bolsillo y empezó a leer en voz alta violaciones que había observado esa misma mañana. El ángulo de mis franjas de cortacésped, las 17 veces que el perro de Bill ladró.
y hasta el sospechoso olor étnico que salía de la cocina del señor Petrov. Cuando intentamos razonar con él, su cara se volvió morada. Nos apuntó con el dedo tembloroso y empezó a gritar que todos conspirábamos para echarlo, que él era el único que se preocupaba por mantener los estándares del vecindario. Todo estalló aquel miércoles de mayo, un día tan húmedo y pesado que el aire se podía casi masticar. Había llegado temprano del trabajo, una instalación eléctrica se había pospuesto, y estaba sentado en el porche, pensando en cómo podríamos resolver el problema de Harold, cuando escuché gritos provenientes del jardín de los Johnson. Sus hijos, gemelos de unos 10 años, estaban jugando con pistolas de agua, solo niños siendo niños, riendo, corriendo por el césped, disfrutando el calor. Pero al parecer, unas gotas habían salpicado el camino de entrada de Harold, y para él eso era una ofensa imperdonable. Cuando llegué, ya estaba allí, de pie demasiado cerca de los niños, con una manguera de jardín en una mano y una videocámara en la otra. Su rostro era una máscara de ira pura y distorsionada, mezclada con algo más oscuro, algo que me erizó la piel. Les estaba gritando mientras los rociaba con agua, acusándolos de no respetar los límites y de que sus padres habían fracasado en enseñarles decencia humana básica. Y todo mientras grababa, apuntándoles la cámara como si estuviera documentando un crimen. Lo que ocurrió después aún me persigue. La señora Johnson salió corriendo de su casa, todavía con la ropa del banco, el cabello suelto, los tacones hundiéndose en el césped. Se puso frente a sus hijos, protegiéndolos con el cuerpo, y Harold le apuntó con la manguera y le lanzó un chorro de agua directo al rostro, mientras seguía grabando con la otra mano. Pero no fue eso lo que nos dejó helados. Fue lo que dijo, con una voz extrañamente calma, tan diferente de sus gritos anteriores que parecía otra persona. Miró directamente a los niños y pronunció: «Tu madre no podrá protegerte para siempre. Los límites existen incluso cuando los padres no están mirando. Sé tu horario. Sé cuándo esperas el autobús. Solo». Esa última palabra, solo, resonó en el aire como un veneno. Aún corría el agua por la manguera caída a su lado, empapando el suelo, mientras seguía filmando. Bill llegó antes que yo. Corrió hacia Harold y le torció la muñeca hasta que soltó la cámara, que cayó al suelo y se rompió con un chasquido seco. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Stacy, aún con la ropa de yoga. El señor Petrov con las manos cubiertas de tierra. Incluso Martin, el que trabajaba de noche, salió desorientado. Formamos un círculo protector alrededor de los Johnson, mientras Harold permanecía allí, con la camisa empapada y la mirada vacía y frenética. Alternaba entre gritar amenazas legales y murmurar sobre pruebas y conspiraciones, como si habitara una realidad distinta. Intentó sacar algo del bolsillo, una especie de bolígrafo cámara, y cuando Bill se lo arrebató, Harold se desmoronó por completo. Cayó de rodillas en el césped, arrancando puñados de hierba con las manos y lanzándolos al aire, gritando que éramos criminales, que tenía archivos sobre todos nosotros, que sabía cosas que ni nosotros sabíamos de nosotros mismos. La policía llegó en 10 minutos, aunque parecieron horas. 2 agentes, un joven que parecía recién salido de la academia, y una sargento veterana con el rostro curtido de experiencia. Harold intentó entregarles sus pruebas, sacando de dentro de su camisa una carpeta manila empapada en sudor y agua, de la que cayeron páginas por todas partes. Había fotos de nuestras casas con fechas y horas, transcripciones de conversaciones grabadas, y un mapa hecho a mano del vecindario, con nuestras rutinas diarias trazadas en distintos colores. Vi cómo el gesto de la sargento pasó de la molestia al horror, cuando encontró las páginas dedicadas a los niños, con horarios precisos de cuando estaban solos en casa o esperando el autobús. Se miró con su compañero, con esa expresión silenciosa que solo significa una cosa: esto es mucho más grave de lo que parece. Arrestaron a Harold allí mismo, pero antes de que lo subieran al patrullero, gritó algo que todavía me pone la piel de gallina. Mientras lo esposaban, me miró directamente a los ojos
y con una voz cantarina como de canción infantil recitó: el electricista sale a las 7:23, vuelve a las 5:47. Esposa sola de 8:15 a 4:30. Los niños esperan el autobús a las 7:45. Sin supervisión adulta, durante 6 minutos exactos. El silencio que siguió fue insoportable. La precisión de sus palabras, la forma en que había estado observándonos con tanto detalle, me hizo sentir que la piel me quedaba demasiado ajustada al cuerpo. Incluso el policía joven dejó de escribir por un instante, atónito, pensando lo mismo que todos. ¿Durante cuánto tiempo había estado registrando nuestras vidas? ¿Y qué planeaba hacer con esa información? Días después, la sargento volvió al vecindario para actualizarnos sobre la investigación. Lo que nos contó fue escalofriante. Dijo que entrar en la casa de Harold fue como meterse en la mente de un obsesivo del control. En cada habitación había pantallas de vigilancia, mostrando grabaciones de cámaras que ni siquiera sabíamos que existían. Una escondida en falsas rocas cerca de los jardines, otra dentro de una casita para pájaros y una más disfrazada de timbre, con visión suficiente para cubrir todo el círculo de casas. Tenía archivadores para cada familia, con secciones para cada miembro, nuestras matrículas, cumpleaños, horarios y hasta los nombres de nuestros hijos. Pero lo más perturbador estaba en el sótano. Encontraron una maqueta en miniatura de todo el vecindario, hecha con cartón y palitos de helado, con figuritas que representaban a cada uno de nosotros. Podía moverlas, cambiarlas de sitio, como si jugara a ser Dios. Algunas figuras tenían una X roja pintada, incluidas las que representaban a los gemelos Johnson. Cuando preguntamos qué significaban esas marcas, la sargento solo apretó la mandíbula. No tuvo que decir nada más. Harold fue acusado de acoso, amenazas a menores, vigilancia ilegal y otros cargos que, según el fiscal, lo mantendrían fuera por varios años, tal vez más, dependiendo de la evaluación psiquiátrica. Pero incluso ahora, meses después, el vecindario no volvió a ser el mismo. Todos instalamos cerraduras nuevas, sistemas de alarma y sí, cámaras de seguridad. La ironía no se nos escapa. Los Johnson se mudaron en septiembre. Dijeron que no soportaban mirar su jardín sin recordar a Harold con la manguera y la cámara. Los demás seguimos aquí, pero hay una tensión silenciosa entre nosotros, como si todos estuviéramos esperando que algo vuelva a salir mal. A veces me descubro mirando el espejo retrovisor más de lo necesario al salir de casa, preguntándome si alguien está tomando nota de la hora exacta. 7:24, no 7:23. La casa amarilla al final del círculo sigue vacía, con un cartel de "se vende" tan desteñido que ya casi no se lee. Nadie ha venido a verla. Supongo que las noticias corren rápido sobre casas como esa, lugares donde algo se rompió, de una manera que no se puede ver, pero que todos pueden sentir. Historia 6. Febrero de 2022 fue cuando todo comenzó a torcerse para mi familia. Yo tenía 36 años, trabajaba en remoto como analista de datos y acabábamos de terminar de pagar las últimas deudas de tarjeta de crédito que arrastrábamos por las facturas médicas de mi esposa Laura del año anterior. Nuestra hija Olivia acababa de cumplir 8 y nuestro hijo Ethan, de 11, estaba obsesionado con construir ciudades de Lego elaboradísimas en el sótano. Vivíamos en una acogedora casa colonial de 2 plantas en un barrio tranquilo de Madison, Wisconsin. De esos lugares donde la gente aún se presta azúcar y los niños andan en bicicleta hasta que se encienden las farolas. La casa no era lujosa, pero tenía un patio enorme que daba a un arroyito, y llevábamos 5 años haciendo la nuestra. El jardín de hierbas de Laura a un costado, mi taller en el garaje y la casa en el árbol que construí con Ethan el verano anterior. Pensábamos que era nuestro hogar para siempre, el sitio donde nuestros hijos crecerían y al que algún día traerían a sus propios hijos de visita. La primera vez que Richard Brenner llamó a nuestra puerta era sábado por la mañana, y yo seguía en pantalones de pijama, intentando reparar la cafetera que había decidido inundar la encimera. Él apareció con polo y caqui planchados,
sosteniendo una carpeta como si fuera a dar una presentación de negocios. De hecho, en cierto modo lo hizo. Richard vivía 3 casas más abajo en una mansión que se había mandado construir 2 años antes. Garaje para 4 autos, entrada circular con fuente en el centro. Se presentó, aunque ya nos habíamos saludado con la mano varias veces, y enseguida lanzó su discurso. Quería comprar nuestra propiedad para ampliar su estate, hablándome de valores de mercado y oportunidades de inversión mientras yo tenía pozos de café bajo las uñas. Se notaba que había hecho los deberes. Sabía cuánto pagamos por la casa, qué propiedades similares se habían vendido, e incluso mencionó el trabajo de Laura en la escuela primaria. Cuando le dije con educación que no estábamos interesados en vender, sonrió y aseguró que lo haría valer la pena, dejando su tarjeta encima de la carpeta que insistió en que me quedara. Durante las 3 semanas siguientes, Richard volvió 4 veces, siempre con un nuevo ángulo. Una vez trajo tasaciones comparativas mostrando lo mucho que había subido el barrio. Otra, llegó con fotos y renders carísimos del desarrollo de lujo que imaginaba. En la tercera visita vino con su esposa, Cheryl, una mujer delgada, rubio platino, que no paraba de tocar el brazo de Laura y soltar frases como: podrían conseguir una casa preciosa más cerca del centro y piensa en todas las oportunidades para los niños. Pero fue la 4ª visita la que me puso realmente en guardia. Llegó solo, un miércoles por la noche, cuando Laura estaba en su club de lectura, y se quedó en el umbral hablando de cómo la propiedad puede ser una carga, cómo los costes de mantenimiento pueden dispararse, cómo una mala tormenta puede arrasar con todo por lo que has trabajado. Su tono, siempre de preocupación vecinal, no cambiaba, pero no dejaba de mirar por encima de mi hombro, catalogando nuestras cosas como si ya estuviera decidiendo qué hacer con el espacio. Después de esa noche de miércoles, le dije con firmeza que jamás venderíamos, que este era nuestro hogar y que dejara de venir. Richard se quedó un momento en el porche, golpeando con el dedo el muslo en un ritmo preciso. Tap, 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 tap. Y luego me dedicó un asentimiento extraño. Lo entiendo perfectamente, dijo, pero tenía la mirada perdida detrás de mí, como si viera algo que solo él podía ver. A veces la gente necesita tiempo para reconocer una oportunidad. Soy un hombre paciente. La forma en que pronunció paciente me apretó el pecho, pero supuse que por fin había captado el mensaje. A la mañana siguiente hasta bromeamos con Laura, imitando la voz falsa de simpatía de Cheryl mientras hacíamos el desayuno. Pensamos que ahí terminaba todo. Otro rico excéntrico poco acostumbrado a escuchar no. El lunes por la mañana todo cambió. Salí a llevar a Olivia al colegio porque había perdido el autobús tras una discusión con Ethan sobre a quién le tocaba alimentar al pez dorado. Y allí lo vi, los 4 neumáticos del Subaru completamente destrozados. No estaban desinflados, sino rajados con cortes largos y precisos, dejando tiras de goma colgando de los costados. Los cortes eran demasiado limpios para ser vandalismo aleatorio, cada uno hecho con la intención exacta de volver el neumático irreparable. Mientras me quedaba mirándolos, intentando entender lo que veía, la señora Hooper, nuestra vecina anciana, se acercó con su bata de flores y sus enormes gafas. Dijo que había oído ruidos hacia las 3 de la madrugada, pero no quiso asomarse para no ser entrometida. Parecía alguien muy metódico, no como esos adolescentes que me tiraron los cubos de basura el Halloween pasado, comentó ajustándose las gafas. Llamé a la policía, claro. Tomaron nota, llenaron un informe y me recomendaron instalar luces de seguridad. Sin cámaras ni testigos no podían hacer más. 2 días después fue el buzón. Lo encontró Ethan al volver del colegio. El metal estaba hundido a golpes, como si alguien lo hubiera golpeado repetidamente con un bate. Las cartas estaban esparcidas por el césped, algunas rasgadas, pero lo más inquietante era la precisión. El vándalo había destrozado la publicidad y los folletos, pero había colocado cuidadosamente nuestras cartas personales y la invitación de cumpleaños de Olivia en los escalones del porche, sujetándolas con una piedra para que no se volaran. Laura quiso creer que era algo al azar, bromistas o niños revoltosos, pero yo sabía que no.
La meticulosidad, lo que eligieron destruir y lo que dejaron intacto, era un mensaje. Podemos acceder a lo tuyo cuando queramos. Esa noche, mientras recogíamos el correo esparcido, vi a Richard en su entrada, de pie junto a su BMW impecable, cruzado de brazos, observándonos, sin fingir buscar su propio correo, sin moverse, solo mirando. El sábado llegó la peor escalada. Habíamos ido al partido de fútbol de Ethan, que jugaba de mediocampista en los Wildcats, y volvimos al mediodía. La puerta principal estaba abierta, moviéndose lentamente con la brisa. Nada parecía robado, nada roto, pero alguien había estado dentro. Habían movido cosas, lo justo para que lo notáramos. Los marcos de las fotos familiares volteados, las sillas del comedor desplazadas en ángulos exactos, cada gabinete de la cocina abierto justo a la mitad. Subimos y encontramos algo mucho peor. En cada cama había una ropa colocada cuidadosamente, como si la persona estuviera acostada. Mis ropas de trabajo, el vestido de maestra de Laura, el uniforme de fútbol de Ethan y los pijamas de unicornio de Olivia. Pero donde debía ir la cabeza, había una hoja de papel, una foto de la casa sacada del anuncio original cuando la compramos. El mensaje era claro. Sabían quiénes éramos, qué hacíamos, cómo vivíamos, y querían que nos fuéramos. Laura llamó al 911 mientras yo revisaba cada habitación, cada armario, el sótano, el ático, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Esta vez, los agentes se lo tomaron en serio. Entrar a una casa era un delito grave. Tomaron huellas, sacaron fotos y preguntaron si teníamos enemigos o alguien que pudiera desearnos daño. Les hablé de Richard, de sus ofertas cada vez más agresivas. El policía solo asintió, tomó nota, pero no parecía convencido. Vecino rico quiere comprar casa. No sonaba precisamente a causa probable, y más cuando Richard tenía coartada. Había pasado la mañana en el club de campo, rodeado de testigos. Nos recomendaron pasar unos días fuera, quedarnos con familia, pero Laura se negó. Dijo que nadie nos sacaría de nuestra casa. Esa noche dormimos todos en el mismo cuarto. Laura se acostó con un bate de béisbol al lado de la cama, mientras yo instalaba cerraduras nuevas y pestillos en cada ventana. Cada crujido, cada sonido nos hacía saltar. Olivia terminó durmiendo entre nosotros, como cuando tenía 3 años y tenía miedo de las tormentas. A la mañana siguiente, domingo, decidí que ya era suficiente. No podía seguir esperando a que algo peor ocurriera. Bajé hasta la casa de Richard a eso de las 9, atravesando su impecable jardín, con sus setos recortados con precisión quirúrgica, que probablemente costaban más que nuestra hipoteca. Toqué el timbre. Emitió una melodía clásica que no reconocí. La que abrió fue Cheryl, su esposa, vestida de blanco de tenis, aunque la cancha detrás de su casa estaba cubierta de nieve. Intentó decirme que Richard no estaba en casa, pero lo vi perfectamente, sentado tras los ventanales del piso a techo, en lo que parecía una oficina o biblioteca, mirándome con ese gesto neutro, como si ya supiera por qué estaba allí. Cuando finalmente se dignó a abrir la puerta, fingió confusión genuina ante mis acusaciones. Su rostro era la máscara perfecta de preocupación y sorpresa. «Estas son acusaciones serias», dijo invitándome a pasar. «¿Por qué no tomamos un café y lo hablamos?» Entré. Su despacho era una especie de santuario del control. En las paredes había fotos aéreas del vecindario, planos con líneas rojas que marcaban límites de propiedad. Y en el centro del escritorio, una maqueta a escala de nuestra cuadra. Me quedé mirando esa maqueta. Nuestra casa no estaba. En su lugar, había una extensión del jardín de Richard con una piscina y una casa de invitados. «Planificación visionaria lo llamo», dijo él con esa sonrisa impecable. «Soy un firme creyente en manifestar el futuro que uno desea ver». Le dije que sabía que estaba detrás del acoso, que debía detenerse o presentaría una orden de restricción. Fue entonces cuando hizo algo que me heló más que cualquier amenaza abierta.
Sacó de un cajón una libreta de cuero, la abrió con calma y empezó a leer. Fechas, horas. Cada vez que nuestro perro ladró más de 5 minutos. Cada vez que la pelota de baloncesto de Ethan rodó a su jardín. Cada ocasión en que dejamos los cubos de basura antes o después de lo permitido. Tenía 2 años de lo que él llamaba perturbaciones vecinales, documentadas al detalle. Fotografías, registros de audio, videos, todo perfectamente almacenado en su tableta. Creo en ser minucioso, dijo cerrando la libreta con un clic suave. Te sorprendería cuán útil puede ser la documentación cuando uno trata con vecinos difíciles. Luego inclinó la cabeza con esa calma falsa y añadió: las disputas de propiedad pueden volverse muy feas, especialmente cuando entra en juego el departamento de urbanismo. ¿Sabías que tu cobertizo está a 45 centímetros dentro del margen de propiedad permitido? Y esa casita del árbol. No recuerdo haber visto ningún permiso municipal para esa construcción. Su sonrisa no se movió ni un milímetro. Me acompañó hasta la puerta, dándome una palmada en el hombro, como si fuéramos viejos amigos. Espero sinceramente que tu familia vuelva a sentirse segura pronto. Mudarse puede ser una experiencia estresante, pero a veces es la mejor solución para todos los involucrados. Salí de allí con el estómago revuelto. El aire me sabía a metal. Esa misma tarde, instalé cámaras de seguridad alrededor de toda la casa, de las caras, con almacenamiento en la nube y alertas al móvil. Laura y yo pasamos horas investigando cómo obtener una orden judicial, pero en todos los sitios leíamos lo mismo. Necesitábamos pruebas concretas de amenazas o acoso directo. Su documentación no era ilegal. Tampoco lo era querer comprar nuestra casa. Estábamos atrapados en un juego perverso donde cada movimiento estaba calculado para dejarnos sin opciones. Esa noche, mientras Laura ayudaba a Olivia con la tarea e Ethan jugaba en su habitación, vi una notificación en la app de las cámaras nuevas. Alguien estaba en el jardín trasero. Aparecía en la pantalla como una figura oscura, de pie justo al borde de la propiedad, fuera del alcance de las luces con sensor, sosteniendo algo parecido a un trípode o una vara de medición. Estuvo exactamente 1 hora sin moverse, apenas girando el cuerpo de vez en cuando para anotar algo en una libreta. Luego se alejó por el lecho del arroyo, desapareciendo entre los árboles. Al revisar el video logré hacer zoom. Era un trípode de topografía profesional y la persona llevaba un chaleco de trabajo, pero los topógrafos no trabajan los domingos por la tarde. Llamé al departamento de urbanismo el lunes por la mañana. No tenían ningún registro de inspecciones o mediciones programadas en nuestra calle. El lunes por la noche llegó el punto de quiebre. Habíamos conseguido que los niños se acostaran temprano, aunque nadie comió casi nada en la cena. Todos movíamos la comida en silencio, saltando con cada auto que pasaba frente a la casa. Laura estaba en la ducha cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificación tras notificación de las nuevas cámaras de seguridad. Alguien estaba rodeando nuestra casa. Primero la cámara del garaje, luego la del porche, después el jardín trasero. Cada alerta era como un golpe en el pecho. Pero cuando abría el video en directo no había nadie visible, solo sombras, movimientos apenas perceptibles, en los ángulos muertos de las cámaras. Habían aprendido dónde no los captaba el lente, y se movían lo justo para activar los sensores, pero sin dejarse ver del todo. Y entonces, la luz se apagó, no solo la nuestra. Toda la cuadra quedó a oscuras, excepto la casa de Richard. Desde nuestra ventana podía ver sus luces encendidas como un faro, todas las ventanas brillando, sombras moviéndose adentro, más de las que debería haber. El silencio era total, roto solo por la respiración de Olivia, que se había despertado y susurraba: «Papá, ¿qué pasa?». El apagón duró exactamente 15 minutos. Cuando la energía regresó, encontramos un sobre Manila atascado en la puerta principal. No había estado allí antes. Dentro había un cheque de caja por el triple del valor de nuestra casa y un contrato de venta ya preparado con nuestros nombres impresos, solo esperando nuestras firmas. En la esquina inferior,
una nota escrita a mano, con la letra perfectamente ordenada de Richard. Oferta final. Decisión antes del viernes. RB. Ese fue el momento en que Laura me sorprendió. No se derrumbó, no lloró, no gritó. Solo tomó el sobre, lo miró en silencio y luego fue a la cocina. Mientras yo pensaba en llamar a la policía, ella comenzó a hacer llamadas telefónicas, no a abogados, ni a la comisaría. Llamó a su hermano Paul, que trabajaba en bienes raíces comerciales, a su primera detective privado, y luego, de manera que me dejó helado, a los socios de negocios de Richard Brenner. Resultó que Laura había pasado el domingo investigando mientras yo discutía con Richard. Descubrió que su empresa de desarrollo inmobiliario estaba a punto de cerrar un trato multimillonario con un grupo inversor coreano. Un solo escándalo público podía arruinarlo todo. También encontró 2 casos anteriores en otros estados, con el mismo patrón: familias acosadas, incidentes misteriosos y ventas voluntarias justo antes de que Brenner expandiera su propiedad. Para medianoche, Laura había reunido un dossier más grueso que la carpeta con la que Richard apareció aquella primera vez en nuestra puerta. A la mañana siguiente, en lugar de ir a su trabajo en la escuela, fue directamente a las oficinas centrales de la empresa de Richard, en el centro de la ciudad. Esperó en el vestíbulo hasta que los socios aceptaron recibirla. Nunca supe exactamente qué les dijo, pero cuando volvió a casa traía una sonrisa distinta, una que no le veía desde hacía años. La sonrisa de quien sabe que acaba de ganar una guerra sin levantar la voz. 2 días después, el miércoles, amanecimos con ruido de camiones de mudanza. La casa de Richard estaba en completa oscuridad, y muebles envueltos en plástico iban entrando al vehículo bajo la supervisión de un hombre trajeado. Richard estaba en el garaje, observando en silencio. Cuando me vio salir por el periódico, no saludó, no sonrió, no dijo nada. Solo se dio media vuelta y entró. Para el jueves por la tarde ya se habían ido. La mansión quedó vacía, con un cartel de "Se vende" de una agencia nacional, clavado en el jardín perfectamente simétrico. Días después, la señora Hooper, nuestra eterna fuente de noticias del vecindario, dijo que había escuchado en su club de bridge que la empresa de Richard lo había reubicado tras una reestructuración interna. Algunos decían Florida, otros Texas. Nadie estaba seguro. Nunca cobramos el cheque. Laura lo mandó enmarcar y lo colgó en el pasillo, como recordatorio de que los matones solo entienden un idioma, el de quien no se deja intimidar. Los niños volvieron a dormir en sus habitaciones después de un mes, y 6 meses más tarde, quitamos las cámaras extra. Aún así, a veces me descubro mirando el retrovisor más de lo necesario cuando salgo a trabajar, asegurándome de que nadie anote la hora exacta. Laura instaló un timbre con cámara para ver quién toca antes de abrir. Pero seguimos aquí, en nuestra casa con el arroyo al fondo y la casita del árbol sin permiso que, según Richard, estaba a 45 centímetros de violar el código urbano. Porque esta es nuestra casa y nadie, por mucho dinero o poder que tenga, va a quitárnosla. Historia 7. Vivía en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde todos se saludan al pasar y los días parecen fundirse en una rutina predecible. En esa época trabajaba largas jornadas en una pequeña oficina contable, saliendo de casa temprano y regresando bien entrada la noche. Mi vida era sencilla: despertar, conducir al trabajo, comprar víveres, repetir. No socializaba mucho con mis vecinos, pero los conocía de vista. Uno de ellos, sin embargo, siempre me llamó la atención: el señor Howard, un hombre mayor que vivía 2 casas más allá. Era jubilado y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su porche, con un termo en la mano, observando la calle como si fuera su televisor personal. Al principio no me molestaba. Pensé que quizá estaba aburrido, que vigilar el vecindario le daba algo que hacer. Pero poco a poco noté un patrón inquietante. Siempre aparecía justo cuando yo salía o regresaba. No importaba la hora. Podía salir al amanecer, al mediodía o a medianoche. Él estaba ahí,
a veces sentado, a veces caminando con aire casual, como si su presencia fuera mera coincidencia. Era lo bastante extraño para inquietarme, pero no tanto como para enfrentarlo. Intenté convencerme de que era solo eso, una coincidencia. Sin embargo, esa sensación incómoda empezó a crecer día tras día. Una noche llegué más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. El barrio estaba completamente en silencio y el aire inmóvil. Mientras estacionaba el auto lo vi. El señor Howard estaba en su jardín, no en el porche. Su postura era distinta, rígida, erguida, mirando directamente hacia mi coche. Cuando los faros lo iluminaron por un instante, no se sobresaltó ni apartó la vista. Se quedó quieto, como si me hubiera estado esperando. Me quedé dentro del coche unos segundos, debatiéndome entre saludarlo o fingir que no lo había visto. Finalmente entré a casa sin decir una palabra y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir. No era solo la idea de que estuviera ahí fuera. Era la sensación de que sabía exactamente a qué hora volvería. A la mañana siguiente, al salir rumbo al trabajo, miré la calle instintivamente. Y sí, ahí estaba otra vez, apoyado en la barandilla del porche, bebiendo de su termo abollado, con la vista fija en mí. Cuando subí al coche me dedicó una leve inclinación de cabeza, cortés pero inquietante. Fue en ese momento cuando dejé de creer en las coincidencias. Durante la semana siguiente, la idea de ser observado empezó a devorarme. Intenté romper el patrón, salí más temprano, regresé más tarde, incluso inventé excusas para salir a distintas horas del día. Pero no importaba cuándo, él siempre estaba ahí. A veces en el porche, otras junto al buzón, jugando con cartas imaginarias. Una noche lo vi recortando su seto en plena oscuridad, sin linterna, sin luz, y solo dejó de hacerlo cuando encendí el motor del coche. Entonces regresó a su casa con total calma. Ya no era raro, era intencionado, y no podía dejar de pensar cómo sabía siempre cuándo iba a salir. El sábado siguiente decidí probar mi teoría. Apagué todas las luces de la casa, dejé el coche estacionado una calle más abajo y me quedé espiando desde la ventana del salón. Pasaron horas, nada fuera de lo normal. Él sentado en el porche, el mismo ritual de siempre. Pero cuando salí sigilosamente hacia mi entrada, vi algo que antes no había notado. Justo sobre su garaje, entre el revestimiento y la canaleta, había un pequeño dispositivo negro orientado directamente hacia mi entrada. El reflejo tenue del porche en el lente me lo confirmó. Era una cámara. El pecho se me apretó. Ahí estaba la explicación. No era intuición. Me estaba vigilando. Intenté racionalizarlo. Quizá era una cámara de seguridad para su propio patio. Pero el ángulo lo desmentía. No apuntaba a su jardín. Apuntaba a mi coche y a mis ventanas frontales. Volví adentro, corrí las cortinas y empecé a pasearme de un lado a otro, con el estómago revuelto. Confrontarlo no parecía seguro, pero ignorarlo me enfermaba. Pensé en llamar a la policía, pero imaginé cómo sonaría. Un anciano con una cámara frente a mi casa. Temía que me tomaran por paranoico, pero no podía olvidar esa lente, tan inmóvil, tan precisa, apuntando a mi vida como el cañón de un arma. Los días siguientes los viví como alguien bajo vigilancia. Verifiqué las cerraduras 2 y 3 veces. Me movía con las cortinas cerradas y aparcaba en distintos lugares para confundirlo. Una noche vi apenas un resplandor rojo en la cámara, la luz de grabación. Pensar que quizá estaba en su salón, viendo en directo cada movimiento mío, me erizó la piel. Ya no era solo molesto, era una invasión absoluta. Al fin, el siguiente fin de semana, no aguanté más. Llamé a un amigo del trabajo, Daniel, que sabía algo de seguridad doméstica. Le pedí que viniera a echar un vistazo. Nos quedamos de pie en mi entrada, fingiendo una charla trivial, mientras él levantaba la vista hacia el garaje del señor Howard. A los pocos segundos murmuró: «Eso es una cámara. Ni siquiera está bien escondida. Y sí, está apuntando justo a tu casa». Oírlo de alguien más me produjo un escalofrío.
Ya no era una sospecha, era real. Me estaban espiando. Esa misma noche llamé a la línea no urgente de la policía. 2 agentes acudieron, escucharon mi relato y luego fueron a hablar con él. Observé desde la ventana mientras conversaban. El señor Howard gesticulaba, señalaba la calle, negaba con la cabeza. Uno de los policías apuntó hacia la cámara y tras unos minutos tensos la retiraron del garaje. Cuando los agentes regresaron me explicaron que él decía que era por seguridad del vecindario, pero como invadía mi propiedad, le ordenaron quitarla de inmediato. Me sugirieron instalar mis propias cámaras si quería sentirme más tranquilo, y se marcharon. Los días siguientes fueron incómodos. Seguía viéndolo afuera con su termo, simulando regar plantas secas o revisar un buzón vacío, pero ya no había una cámara apuntándome. Y con eso, el aire se volvió un poco más liviano. Nunca se disculpó, nunca mencionó el incidente, pero su presencia perdió poder. Yo mantuve las cortinas cerradas, evité cualquier contacto visual y poco a poco sus apariciones exactas a mis horas de salida fueron disminuyendo. Tal vez sabía que lo habían descubierto, o quizás simplemente había perdido el interés una vez que le quitaron su pequeño juguete. De cualquier modo, el silencio volvió al vecindario. A veces, años después, todavía pienso en esa época y en lo fácil que es cruzar la línea entre la vigilancia vecinal y el control depredador. No hubo amenazas ni violencia, pero me enseñó cuán frágil es la privacidad. Cada vez que veo una pequeña lente negra en la fachada de una casa, no puedo evitar preguntarme a quién apunta y qué historia se estará contando la persona detrás del lente para justificarlo. Para mí, aquel diminuto aparato cambió la forma en que miro mi propio hogar para siempre.